Soy Rolando Gabriel, paisano de ustedes, soy de la zona 4 de Pancicía. Y pues con algunos pues nos conocemos, hay mucha juventud, padres jóvenes, de plano que no. Quisiera hacer una pregunta. Levante la mano los que normalmente hablan cachiquel en la casa. Así como dice, sin vergüenza, dice, ¿verdad? Uy, Matías Chive. O sea, los que no levantaron, definitivamente, ¿será que digo que sí o no? Y si me hace pregunta, dice, ¿verdad? No, la verdad es que vamos a hacer, creo que el contexto nos obliga a hacer de manera bilingüe, no mezclados, lo que es bilingüe, ¿verdad? Lo que hay que desarrollarlo en cachiquel lo que es en español. Y lo otro es que también en las escuelas hoy día, no hasta ahora, sino que ya hace tiempo, también hay lengua materna. Hay lengua materna, entonces seguramente sus hijos les han dicho que, fíjese que nos dejaron una tarea de catequesis. Ay, pues anda a preguntarle a tu abuelo, anda a preguntarle a tu mamá, a la vecina, a la abuelita que está hasta allá mismo. Entonces, porque de plano ya no lo hablamos, pero ese es el reto. Ahora es algo como novedoso eso, ¿verdad? Bien, entonces yo quisiera que se pusieran de pie, por favor. Vamos a arrancar. Yo entiendo, no sé qué es lo que Pacachabula, Javier, chiquena recomienda igual mariscope, güey. Iba de perihu, iba y onca itziak chuahai, y camina, y pere, chica, ni hay preocupaciones seguramente, ¿verdad? Entonces, pero olvidemos un poco de las preocupaciones y vamos para quienes me siguen en las redes sociales, yo de verdad, ahorita me di cuenta que soy chiquito, ¿verdad? Entonces, en las redes sociales yo estoy como Roland Pichillá y yo publico mucho de idioma cachiquel. Tengo una página que se llama MySig, es donde yo publico más en cachiquel. Ustedes dirán, pero ¿por qué hace eso? Pues si eso ya no se usa. Cabal, un señor hoy día me dijo, vos yo voy a querer tus libros. Yo estoy publicando 3 libros ahora, puro comercial, ¿verdad ustedes? Entonces yo compro verduras en Sololá y cómo me está sirviendo el cachiquel. Yo no hablé del cachiquel, pero ahora ya hablo del cachiquel. Ahora quiero aprender a leer, decía el señor. O sea que todo es importante. Y si es en inglés también está bueno. Entonces, hay una canción que siempre acostumbro a cantar en los espacios. Se llama Quicotemá. O sea, alegría. Dice, Nikikot tu ánima, Nikikot tu ánima, Nikikot Roma Ojonogel Chupán de Tijonik. Ahora estamos en un aprendizaje, ¿verdad? Nikikot tu ánima. Bueno, hoy sí no traje guitarra. En español dice, para los que no hablan nada cachiquel, estoy feliz, muy feliz, porque estamos aprendiendo, yo estoy feliz. Dice, Nikiko tu anima, Nikiko tu anima, Nikiko, Rumao Kokonohe, Chupan de Tijoni, Nikiko tu anima. Intentemos hacer, aunque sea tarareadito, dice, ¿verdad? Vamos, pues. 1, 2, 3. Nikiko tu anima, Nikiko tu anima, Nikiko, Romao Kokoroge, Chupan de Tijoni, Nikiko tu anima. Y para quienes dicen, es que no me gusta cachiquel, ahí viene el español, pues. Más o menos dice así. Estoy feliz, muy feliz, estoy feliz, muy feliz, porque estamos aprendiendo. Yo estoy muy feliz. Pueda que digan ustedes, si yo no estoy contento, ¿verdad? Si yo no estoy contento, es que resulta que tengo esta situación, me está pasando eso. Vamos a tocar algunos temas familiares, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con eso terminamos. Porque seguramente ya quieren descansar, ya que también ustedes las mujeres, pues para arriba, para abajo con su qué hacer, y los hombres no digamos, ¿verdad? Vamos pues. Nikiko tu anima, vamos pues. Junkai uchi. Nikiko tu anima, Nikiko tu anima, Nikiko, Rumao Kokonohi, Chupan de Tijoni,
Niki Kotuanima. Estoy feliz, muy feliz. Estoy feliz, muy feliz, porque estamos aprendiendo. Yo estoy muy feliz. Bueno, cantamos sin querer queriendo, cantamos bilingüe. Y ahora dice, siéntese por favor. Ya cuando lleguen a sus casas van a decir ahora, también se puede cantar en cachiquel, entonces, ¿verdad? Sí se puede. También pensamos en cachiquel. Bien. Pues primeramente, pues agradecer a Dios, ¿verdad? Por nuestra existencia. La verdad es de que ahora que ya como que ya quiere llover, los agricultores están, ¿cuándo llueve, verdad? Yo solo milpa siembro nada más y mi milpita ya se empiezan a colocharse, ¿verdad? No digamos las verduras, ¿verdad? Que no están creciendo. Algunos están cosechando frijol y frijolitos, las vainas dicen que de ese tamañito ya están cosechando, ¿verdad? O sea que hay preocupaciones y ustedes como madres, como padres, no digamos, también hay situaciones de familia, los profesores, pues ¿verdad? Que bondadosamente dijeron, Rolando, queremos pedirte un favor para que nos desarrolles un tema con padres de familia. Entonces dije yo, pues vamos a hablar entre padres y madres de familia. Esa es la situación ustedes. Entonces, honestamente, pues estos espacios pues son realmente importantes. Hay muchas veces, de verdad, ya sentimos que ya no, estamos como que enfrascados. Hay personas que desarrollan ese tema sobre la psicología de señales. Dice que en nuestro rostro, el prototipo de la persona que se ríe hasta por gusto es el payaso. ¿Ustedes creen que el payaso no tiene problemas? Pero también tiene éxitos. Ustedes también son exitosos. No es cierto que cuando hay un problema ya sentimos como ahorita está todo nublado en mi vida. No, hay rato que aparece el sol también, alumbra otra vez nuestro ser. Entonces, el tema que se me pidió dice, los padres de familia, significa madre y padre, no solo, en español, así está cuando dice padre de familia, ya incluye mamás, pero yo no estoy presentado ahí. Entonces yo pongo acá madre y padre de familia, primeros formadores en educación de sus hijos. Levanten la mano los que terminaron 3 años de escuela. O sea, preprimaria, premundo, los que terminaron sexto, ya crece más. Los que terminaron primero básico, terminaron tercero básico. Los que son de diversificado, profesores, bachilleres, peritos en educación, muy bien. Maestros, ¿hay algún licenciado de todo el grupo? Hay un niño, va a ser licenciado seguramente. Que pase el licenciado, ¿verdad? Entonces, está bien. Está interesante eso, porque a veces cuando los maestros les preguntan a sus estudiantes qué quisieran ser ustedes, dicen, no voy a decir profesión ustedes porque no van a decir, o sea que eso no es bueno, pero a veces es muy bajo el pensar de los niños. Tenemos que estimularnos solo para que ellos piensen también en grande. Hay una frase en redes sociales, dice, para encontrar la grandeza hay que empezar con pequeñeces. A veces quisiéramos, cuando le dicen a uno, hay que ser soñador, dice, ¿verdad? Hay que pensar en grande, pero hay que empezar con cosas pequeñas. Hay muchos que han crecido de esa manera. Muy bien, entonces, la jornada de hoy tengo clasificado por cuándo comienza la formación, uso del tiempo en la formación, y por último, la tolerancia como tal, y algunas como que vivencias, experiencias de gente también que ha sabido superarse también. Bien, ¿cuándo comienza la formación? Pero la pregunta primera es, cuando se dice, el profesor es profesor, la maestra es maestra, pero a mí me dicen que soy formador de mis hijos y yo no estudié. Entonces viene la gran pregunta, para ser formador hay que formarse. ¿Hay escuela de padres de familia? No, sencillamente, si se casaron así
no sé si decir formalmente, es que hay cosas que se dan porque se tienen que dar así. Hay quienes que se juntaron y ya viene el primer hijo. Hay quienes que sí le pidieron la mano, todo en el protocolo, se casaron y ahora ya tienen hijos. Hay quienes que dijeron, yo solo quiero tener un hijo, nada más, dice la señora. Pues tiene, como que cada quien tuviera la razón, y a veces decimos, pero ¿por qué hiciste así? No. Entonces, ¿hay escuela para papá, para ser papá y mamá? La verdad no lo hay. La Iglesia Católica, pues tiene una formación para prematrimoniales, dice, ¿verdad? No sé si estamos poniendo atención cuando viene esa temática ahí, o ya quisiéramos casarnos, ¿verdad? ¿Sabes cuánto tema que hay que desarrollar? Si ya me quiero casar. En la iglesia evangélica, no sé si hay temas de formación ahí, o las prédicas de manera general a nivel familiar. Pero lo que sí es cierto para decir qué es ser formador, porque ese es el tema. La mamá y el papá son los primeros formadores de sus hijos. Nosotros hemos aprendido a ser papá y mamá viendo a nuestros papás. Y así se viene el tiempo, pero hay quienes que no hicimos caso, sencillamente nos casamos, pero van a venir hijos. Eso que a mí me importa, si hijo viene, pues hijo viene, ¿verdad? O sea, todo, razonablemente no estamos pensando como debería de ser, ¿verdad? Y entonces, pero no hay prototipo como decir, ese es ser correcto, eso es incorrecto. Porque hay quienes que actuaron de una manera diferente y les va mejor. Y hay quienes con todas las de leyes y les va regular. Entonces, como que Dios también ya nos ha puesto un destino, cómo vamos a desarrollarlo nosotros como padres de familia. Dice que una señora y le dice al médico, a ver, doctor, ¿cuándo voy a empezar yo a orientar a mi hijo? Si le dice, ¿cuántos años tiene su hijito? 2 años. Ya está un poco tarde, es que dice el doctor. ¿Por qué, doctor, un poco tarde? Sí, porque al hijo hay que educar, hay que formar desde el vientre de la madre. Cuando tenga la oportunidad de tener celular, que no solo sea para, a ver qué hay aquí, como decía alguien cuando recién salieron los celulares así, los celulares de sobadita, decía, porque solo, estamos viendo, pero no estamos viendo, porque solo saber qué estamos buscando, a veces no sabemos qué estamos buscando. Si hay un tema de psicología para orientar a los hijos, deténganse ahí sí gasten saldo para esa orientación a los hijos, porque eso más de algún chivo, más de alguna idea, si quiero que le quede por quién me deje de si José, no me escucha lo pasar mi radio, como un altar de Tacasle. Entonces, y hay quienes que dicen, hay que educar a los hijos o hay que formar a los hijos 20 años antes que nazcan, dice. Es lo que está sucediendo en la juventud ahora. Por eso es de que si algún hijo, hija, está en la juventud de iglesia, del pueblo, a nivel de la sociedad, es bueno, pero también hay que echarle un ojo si realmente se va a ir a formar o no se va a ir a formar. El asunto está que toda la formación que están teniendo la juventud en esa etapa ya es contenido para que cuando nazca su niño, su niña, ya tiene tantos conocimientos para orientar. Ahora, si se fue al grupo solo para ir a fregar, para ir a saber hacer qué cosa, nació su hijo, Jonán, como que no hubiera ido a ningún grupo. Mi finado papá decía, ¿cómo sirve estar en grupo? Decía él. Él solo en escuela nocturna ese que estudió. Lo importante es estar en grupo. Más de alguna idea tenés. Cuando no te gustaba hablar, pero en el grupo te pasaron a hablar. Eso ya es importante. ¿Quién sabe si después vas a hablar ante la gente? O sea que todo es importante. Entonces, la verdad es que desde el vientre de la madre hay que educar. Recientemente yo estaba viendo que la experiencia, no es una única experiencia, de una madre tan linda cuando se embaraza y está leyendo un libro así, acaba la foto, se le tomó la parte de atrás así. ¿Qué estaba leyendo? Saber, ¿verdad? Pero estaba leyendo el libro. Y
E inconscientemente, según los psicólogos en aprendizaje, hoy día para los profesores hay una temática muy importante que hoy se está desarrollando, muy novedosa, es la neurociencia, le llaman. ¿Qué produce en el cerebro del niño, del ser humano, cuando está aprendiendo, si una lengua, si el contenido, si está haciendo una pintura, si lo que sea? Algo está accionando en su cerebro. Pero eso se mira en esos contenidos. Si ustedes ahorita, mamás jóvenes o no tan jóvenes, si están esperando un bebé, de verdad tienen una tarea, pero ardua ahora. Solo lleguen allá, dicen otros, ¿verdad? Pónganle música suave, dice, eso ya desarrolla el cerebro. Solo lleguen allá si quieren que sus hijos les guste la música así tranquila como tal, pongan esa música allá que escuchen. Ya amadrak ashasha. Lan mi hun si hoyo chero roger kan, o cambiar si hoyo no rechala, de acualarica ashachi. Prácticamente lo que nos queremos dejar este primer punto. ¿Cuándo comienza la formación? Comienza desde mucho más antes, pero en último caso, pues, si no sabíamos, cuando ya está esperando la señora. Ahí comienza la formación. Ahora ya hay ultrasonido, pero antes, ¿qué había antes del ultrasonido? ¿Cómo se sabía que ya era una niña o un niño que venía? ¿Quién nos lo decía? Porque miren, es que estamos en un constante aprendizaje. Lo que no aprendemos de niño, lo aprendemos de grande. ¿Quién nos dice si va a ser niña o niño quien van a ser? Las comadronas. ¿Será que corre mala ti chocolate? ¿Será que sabe esa señora? Sin escuela tuvo eso. Creemos que solo en la escuela se aprende. Ya vamos a hablar de eso. No. En nuestra sociedad, en nuestra comunidad, hay personas que por visión ya traen algo. Ya traen algo. Les voy a decir rápido un caso para darle valor a las personas que sí, por visión ya traen eso. Un profesor, estando en Playa Grande, se había quemado su dedo. Entonces fue a la farmacia. Fue a pedir un polvito que se llama, que seca heridas. Sulfatiazol, dice, muy bien. Fue a comprar eso y le echaron de una vez, venía con blanquito su dedo. Y encuentra a un señor. Gracias por participar. Lástima que no traigo premios, hombre. Y luego iba caminando él, encontró a un señor con su sombrerito, venía el señor. ¿Qué te pasó, profe? Que le dice, conocían, ¿verdad? ¿Qué te pasó, profe? Es que me quemé ¿y qué le echaste? Pues fui a la farmacia, fui a pedir sulfatiazol y ahora ya le eché eso. Dice que con eso se va a secar. Ah, sí, pues. Pásame tu dedo, le dice el señor. Empezó ¿cómo se llama? A frotar su dedo. Póngame atención, bien eso, porque de plan que tenemos seres así seca nosotros. Y ya está. Ya no le vas a echar sulfatiazol, se va a secar solo. Y él dijo, sí, era cierto, se le estaba boceando, dijo el profesor, ¿verdad? Sí, sí. Día después, me dijo, lo encontré otra vez. ¿Cómo te fue, profe? Y efectivamente, dijo, después de que el señor agarró mi dedo, se empezó a sanar mi dedo. Ya no le eché el polvito y se secó. Yo le dije, mire, usted, ¿y qué le pasó, profe? Se secó su dedo. Ya se secó, pero dígame, ¿quién le hizo mi dedo? ¿Usted sabe qué es? Le dije yo. No, sencillamente, como el fuego fue el que quemó tu dedo, yo hablé al espíritu del agua para que apagara ese fuego. Y solo así, sí, solo así. ¿Con qué naturalidad del Señor? Sí, solo así. Su misión, Amón Perilsamaje.